Mente Indomable es una película que explora la vulnerabilidad humana, de cómo el miedo al abandono y el fracaso puede paralizarnos. En este análisis analizaremos las complejidades de la mente de Will y de los personajes que lo rodean. Primero exploraremos el mecanismo de defensa que Will ha construido para protegerse del dolor y cómo este afecta a tus relaciones. Luego analizaremos el impacto del trauma infantil en su desarrollo y en su comportamiento. Finalmente analizaremos el proceso terapéutico que Will experimenta con el Dr. Sun y cómo este le ayuda a confrontar sus miedos. Y bueno, empecemos por el mecanismo de defensa. A lo largo de la película vemos que Will es un joven extraordinariamente inteligente, pero también profundamente herido. Para protegerse del dolor emocional ha desarrollado una especie de coraza, un mecanismo de defensa basado en la intelectualización y la evasión. Will utiliza su intelecto como un escudo, se refugia en el conocimiento, en la lógica, en la argumentación, para evitar enfrentamientos a sus sentimientos. Es capaz de citar autores y de debatir cualquier tema, pero en el fondo esta es una forma de evadir la conexión genuina con los demás, de no permitirse ser vulnerable. La intelectualización en algunos casos es un mecanismo de defensa, en el que la persona se enfoca en los aspectos abstractos e intelectuales de una situación, para evitar experimentar las emociones dolorosas asociadas a ella. Will, por ejemplo, puede hablar con elocuencia sobre temas como historia, física, economía, pero se bloquea cuando se le pregunta sobre sus sentimientos o experiencias. Otro aspecto clave de su mecanismo de defensa es la evasión. Will evita a toda costa el compromiso emocional. Tiene miedo a ser abandonado, a ser herido, y por eso prefiere mantener a las personas a distancia. Sabotea sus relaciones, se burla de los demás, se comporta de forma arrogante y desafiante, para que nadie se atreva a acercarse demasiado. Sus relaciones con las mujeres son específicamente problemáticas. Se siente atraído por Skylar, una estudiante de Harvard, pero la aleja tan pronto como ella empieza a mostrar un interés genuino por él. Tiene un miedo inconsciente de que ella descubra sus inseguridades, sus heridas, y lo termine rechazando. Este mecanismo de defensa, aunque le ha servido para sobrevivir en un entorno hostil, también lo está aislando y limitando. Le impide construir relaciones significativas, le impide experimentar el amor y la conexión, le impide en definitiva ser feliz. Y es precisamente este mecanismo de defensa lo que el Dr. Sun, el terapeuta interpretado por Robbie Williams, intentará desmantelar a lo largo de la película, en un proceso terapéutico que será tan doloroso como liberador para Will. Ahora es momento de analizar el impacto del trauma infantil. A medida que avanza la película, descubriremos que detrás de la fachada de arrogancia e invulnerabilidad de Will se esconde un pasado doloroso, marcado por el abuso y el abandono. Desde la perspectiva de la teoría del apego, el trauma infantil puede tener un impacto devastador en la capacidad de una persona para establecer relaciones seguras y saludables. Los niños que han experimentado abuso o negligencia a menudo desarrollan un apego inseguro, caracterizado por la desconfianza, el miedo, el abandono y la dificultad para regular sus emociones. Todo esto sucede porque cuando se sufre elevados niveles de estrés en edades tempranas, se tiende a alterar la arquitectura del cerebro en desarrollo, afectando áreas cruciales para el aprendizaje, la memoria, la regulación emocional y la toma de decisiones. Esto puede traducirse en dificultades académicas, problemas de conducta, mayor riesgo de adicciones y enfermedades crónicas en la edad adulta. Además, el trauma no resuelto a menudo se transmite de generación en generación, creando un ciclo de dolor y disfunción. Los niños que han sido abusados o descuidados tienen más probabilidades de convertirse en padres abusivos o negligentes, siguiendo un patrón repetitivo. El comportamiento de Will es un claro ejemplo de las secuelas del trauma. Su agresividad, su rebeldía, su tendencia a sabotear sus relaciones son forma de protegerse del dolor, de evitar volver a ser herido. En el fondo, Will anhela el amor y la conexión, pero tiene miedo de ser vulnerable, de mostrar su debilidad. Su genialidad en matemáticas paradójicamente también puede ser vista como una consecuencia del trauma. Es una forma de escapar de su realidad dolorosa, de encontrar un refugio en un mundo abstracto y controlado donde puede sentirse seguro y poderoso. Pero al mismo tiempo, esta genialidad lo aísla aún más de los demás. Y es precisamente a través de la terapia con Sun que Will comenzará a confrontar su trauma, a procesar sus emociones y a sanar sus heridas. Un proceso que será doloroso y difícil, pero que le permitirá finalmente liberarse de aquellos miedos que no le permiten ser el mismo. Ahora entremos de lleno al proceso terapéutico. La llegada del psicólogo Sun marca un punto de inflexión en la vida de Will. Él no se muestra como un terapeuta tradicional, es alguien que ha experimentado dolor y la pérdida, lo que hace que conecte con Will de una manera muy efectiva. Al principio, Will intenta utilizar sus mecanismos de defensa habituales, la intelectualización, la evasión, el sarcasmo, e intenta alejar a Sun como ha hecho con todos los demás terapeutas. Sun también desafía la evasión de Will, su miedo a la vulnerabilidad, le hace ver que su arrogancia, su actitud desafiante, son solo una máscara para ocultar su inseguridad y su miedo al abandono. Le recuerda que la verdadera valentía no consiste en no sentir miedo, sino en enfrentarse a él, en permitirse ser vulnerable, en abrirse a los demás a pesar del riesgo de ser herido.
Sam utiliza una combinación de empatía, confrontación y humor, pero sobre todo utiliza su propia autenticidad. Comparte sus propias experiencias, sus propios errores, sus propios dolores. Esto crea un espacio de confianza y seguridad, donde Will se siente finalmente comprendido y aceptado no por su inteligencia, sino por su humanidad. Aquí es importante aclarar que desde la psicología humanista y en particular desde enfoques como la terapia centrada en la personalidad de Carl Rogers, la autenticidad del terapeuta es considerada un factor crucial para el éxito terapéutico. Sam, al compartir sus propias vivencias, no lo hace de forma indiscriminada o para desviar la atención de Will, lo hace de manera estratégica y puntual, con el objetivo de construir una alianza terapéutica sólida, basada en la confianza y la reciprocidad. La autorrevelación en este contexto sirve para varios propósitos: modelar la vulnerabilidad, mostrando a Will que está bien ser imperfecto y expresar emociones, normalizar el dolor y la pérdida, haciendo ver a Will que no está solo en su sufrimiento, y fortalecer la conexión humana entre terapeuta y paciente. Sin embargo, es fundamental entender que la autorrevelación del terapéutica es una herramienta muy delicada. No se trata de convertir la terapia en un espacio para que el terapeuta hable de sí mismo, sino de utilizar sus experiencias de forma selectiva y con un propósito terapéutico, siempre con el foco en las necesidades del paciente. De hecho, en muchas corrientes psicológicas como el psicoanálisis tradicional, la autorrevelación se desaconseja, ya que se considera que puede interferir con la transferencia, que tiene que ver con el proceso en el que el paciente proyecta en el terapeuta sentimientos y patrones de relación de su pasado. La clave, por tanto, está en el discernimiento del terapeuta, en su capacidad para evaluar cuándo, cómo y qué compartir, siempre en beneficio del paciente del proceso terapéutico. Ahora bien, el momento clave de No es tu culpa es la culminación de este proceso. Sam no solo le ofrece a Will un alivio cognitivo, sino que le ofrece una experiencia emocional correctiva. Le permite por primera vez liberar la culpa y la vergüenza que ha cargado durante tanto tiempo y comenzar a sanar. Desde una perspectiva psicodinámica, la frase "no es tu culpa", repetida y resonada intensamente por Sam, actúa como una intervención terapéutica poderosa que va más allá de la simple lógica. Will, a pesar de ser intelectualmente consciente de que no era responsable del abuso que sufrió, seguía sintiéndose culpable a un nivel profundo, e inconscientemente esta culpa internalizaba durante muchos años. Se había convertido en parte de su identidad, alimentando su autodesprecio y su miedo a la intimidad. La repetición de Sam no es solo un consuelo superficial, es un intento de reestructurar la experiencia emocional de Will. Al confrontarlo repetidamente con la verdad de que él no fue el causante del abuso, sino que fue una víctima inocente, Sam crea una experiencia emocional correctiva. Este concepto clave en la terapia psicodinámica se refiere a una experiencia en la que el paciente revive una situación traumática del pasado, pero con un nuevo final. En lugar de sentirse solo o culpable y desamparado, como se sintió de niño Will, experimenta la presencia de una figura de autoridad, en este caso la de Sam, que lo valida, lo protege y le ofrece un amor incondicional. Esta nueva experiencia emocional, al ser tan intensa y repetida, comienza a contrarrestar las creencias y emociones negativas arraigadas en el inconsciente de Will, permitiéndole gradualmente internalizar una nueva narrativa sobre sí mismo, la de un superviviente y no la de un culpable. Y es a partir de aquí donde Will comienza a abrirse, a compartir sus miedos y sus sueños, a permitirse ser vulnerable. El proceso terapéutico le da las herramientas para enfrentar su pasado, para construir relaciones significativas y para abrazar su potencial, no solo como genio, sino como un ser humano. A través de la historia de Will, la película nos muestra cómo el trauma infantil puede moldear nuestra personalidad, nuestros mecanismos de defensa y nuestras relaciones. Vimos cómo la intelectualización y la evasión pueden ser formas de protegerse del dolor, el impacto devastador del abuso y la importancia crucial de la terapia en el proceso de sanación. Y ahora es momento de recordar que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Es la capacidad de abrirnos a los demás, de compartir nuestras heridas y nuestros miedos, lo que nos permite conectar de verdad y construir relaciones significativas y encontrar nuestro lugar en el mundo. Como dijo Brené Brown, la vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la conexión y el camino hacia el sentimiento de la valía. Ahora bien, pienso que también es momento de que te vayas suscribiendo al canal y le des un like al video, a ver si así me motivas a subir un poco más de contenido. Coméntame cualquier idea que se te pase por la cabeza y nos vemos en una próxima.